Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nathan Rocha y seguimos analizando y reflexionando acerca el podcast de El Chombo, de los podcasts del Chombo, que gracias por su permiso, gracias a su permiso nosotros estamos haciendo este trabajo de análisis. Nos parece que es un podcast profundo, que habla de cosas muy interesantes. Como dije en el primer video, en algunas cosas no estamos de acuerdo, igual siempre vamos a detallarlas. El objetivo de este video es analizar su podcast sobre el despertar de la conciencia, o la serie de podcasts que ha estado haciendo sobre este tipo de preguntas, despertar de la conciencia, porque no solo habla de esto. Y no sé si compararlos, pero sí darles un punto de vista desde la Torá judía, incluyendo pues la sabiduría de los sabios judíos, obviamente, ya que pues es un poco, no sé si lo puedo llamar así, en un acto de respuesta hacia el Chombo y otras personas que piensan alguna cosa, no sé si sesgada, acerca del Estado de Israel. Como les dije, yo no estoy a favor de todo lo que hace el Estado de Israel, pero dentro de lo que nosotros conocemos como Estado de Israel, si lo llamamos desde el punto de vista no político y no moderno, sino del Estado de Israel, desde que se fundó Israel como pueblo, ¿sí? No como país, sino como pueblo, y su constitución política, que para nosotros los judíos religiosos es la Torá, o el Pentateuco, como se le llamaría así en Occidente. Pues desde ese punto de vista, para mí el Estado de Israel contiene una sabiduría que aporta al mundo. Y pues desde ese punto de vista pues es que estamos analizando este tipo de videos. Ahora vamos a analizar el capítulo 28 del Chombo. El video pasado, el anterior, el primero, estuvimos analizando el capítulo 25, unos cuantos minutos, y hablé unos cuantos minutos. Esta vez vamos a analizar el capítulo 28 acerca de la religión. ¿Qué opina el Chombo acerca de la religión? Y bueno, disfruten, espero que les agrade. Cualquier pregunta, como les digo, esto no es buscando vistas o buscando que las personas sigan este canal, sino simplemente analizando desde el punto de vista de la Torá lo que el Chombo opina acerca de el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque me parece que es un podcast bastante entretenido, bastante interesante, y que está de acuerdo con una tendencia que se está dando ahora, y es que no solo él, sino muchas personas están hablando de este tipo de despertar de conciencia. ¿Será que estamos despertando nuestra conciencia de la manera indicada? ¿Estamos despertando como otras personas quieren que despertemos, entre comillas, y nos estamos durmiendo un poco más? Vamos a ver cómo se da este tipo de respuestas al final de los análisis que vamos a hacer. Muchas gracias de antemano a todas las personas que están conectadas, que nos ven. Gracias por su like y compartir. Y si no quieren compartirlo y no quieren darle like tampoco, pues nos va a doler. Es su responsabilidad, básicamente, hacer un proceso de elección, y si eligieron no dar like, también está bien. Yo porque estoy hablando de like. Ok, vamos, Chombo, con 28. Vamos a ver, un momento. Perdón, ya, me olvidé de conectar el Bluetooth. A ver. Todo el tema de Dios, la Biblia, eso para ello valió. Ya esos serían como los ateos. Se les respeta, esa es su forma de pensar. Bueno, Entonces él va a hablar de la religión. Claro que esta es mi opinión, no puedo hablar por millones de personas porque cada cual tiene su razón. Pero de que han perdido poder, lo han perdido. O sea, aún tienes millones de personas adoctrinadas en sus disciplinas, pero es indiscutible que han perdido el poder que tenían, por ejemplo, durante... Entonces le preguntaron que si la religión ha perdido su poder. Él está hablando obviamente de, siempre lo dije en el podcast pasado, cuando el Chombo habla de una religión se está refiriendo sobre todo a la religión católica, cristiana, católica, protestante, este tipo de religión. Si ha perdido, porque es lo que en el contexto en el que está, ¿no? Si ha perdido su poder. Y ya pues yo les definí para mí lo que significa religión. Para mí
de manera opuesta, antes está ganando poder. Porque hablando desde el punto de vista de la definición, pues de religión, religarse, releer y reelegir, que fue una definición que aprendí y me gustó, pues el ser humano está religándose, religiendo, releyendo las cosas y pues está haciendo religión de una manera mucho más fuerte. Yo creo que la institución, sea cual sea, de pronto sí está perdiendo poder, la institución religiosa como tal. Y es necesario, yo creo, que las instituciones pierdan su poder, sea cual sea, judaísmo, islam, cristianismo, todo tipo de institución tiene que perder poder, para que la religiosidad del ser humano se manifieste y la espiritualidad del ser humano se manifieste y lleguemos a conocer la verdad. Cada uno piensa que tiene la verdad, ¿no? Entonces pues vamos a ver, solo hace falta que el ser humano se despierte, vamos a ver. Siglo pasado. Si un miembro de cualquier religión me escucha y más de la católica, evangélica o similar, lo primero que tiene que saber es que yo no estoy en contra de ustedes, solo que no comulgo con lo que profesan de la manera en que lo profesan. Por encima todo se ve bien, pero en los detalles es donde veo las fallas según mi forma de ver las cosas y más que nada de experimentar el diario vivir. O sea que en otras palabras yo voy a hablar por mí, no por millones de personas. El que está de acuerdo bien y el que no también. Digo, la pregunta me la están haciendo a mí, así que hasta donde yo sé porque es mío, así que no jodan. Ok, voy. Para una parte de la población la religión es como un mito. Ahí estamos hablando de la parte de la población que no cree nada de lo que no ha visto. O sea, todo el tema de Dios, la Biblia, eso para ellos valió. Ya eso serían como los ateos. Se les respeta, esa es su forma de pensar. Bueno, Para la otra parte de la población simplemente en su diario vivir no tienen tiempo para ir a un lugar a escuchar a otro ser humano decirles cómo se deben comportar o cómo deben ser. O sea que esa gente ha concluido en que quién ha dicho que hay un Dios que solo me va a escuchar si voy a un lugar en especial, o que yo le hable a través de alguien que es igual a mí, o que soy una... Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, un lugar donde uno puede ir para que otra persona le diga cómo comportarse, no solamente podría ser una iglesia, una sinagoga o una mezquita, ¿no? Podría ser un, no sé, un centro de alcohólicos anónimos, el psicólogo, ¿cierto? Es necesario de pronto para muchas personas tener una guía, una persona autorizada, una persona diestra, digamos, que pueda suministrar un tipo de guía para cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo en que debe ser más como la institución, no ir a un lugar a que me digan qué es lo que tengo que hacer de manera impuesta y sobre todo cuando la persona que me está diciendo que no debo hacer, pues no, o qué debo hacer, pues no da un ejemplo, ¿no? Bien, por esa chombo. persona si no voy a la iglesia, y por ende descartaron de una forma u otra la tradición social. Creo que eso corresponde a la mayoría de las personas. Ahora hay otra parte de la población que es la espiritual. Ellos ven todo el asunto como un método de división y de adoctrinamiento, y en esa me incluyo. Y a continuación te voy a dar mis argumentos. Primero, nos estamos basando en un libro que fue totalmente editado por un man, Constantino. Un libro que dejó por fuera un montón de cosas y evangelios que no entiendo por qué tendrían que dejar por fuera. Leanse el libro de Enoch, lean las tablas sumerias. Bueno, en el caso de las tablas sumerias fueron escritas mucho antes de la Biblia, mucho antes. Aquí está el problema, chombo. Porque cuando estás hablando y con todo respeto, cuando estás hablando de un libro que fue editado por un solo man, que es Constantino, yo creería que estás hablando de la Biblia, ¿verdad? Pero resulta que, bueno, yo creo que la edición de Constantino en la Biblia, no sé si él efectivamente editó la Biblia, no sé si más bien influyó en su edición, de pronto influyó mucho en su perspectiva doctrinal, ¿cierto? De la Biblia, de lo que llamas Biblia. Pero el concepto de lo que vos llamas Biblia y lo que yo llamo Biblia es muy distinto, ¿sí? Entonces, la Biblia en Occidente sí ha sido editada, sí, distorsionada. Se le agregaron 27 libros, porque tenemos pues lo que los judíos, ortodoxos, religiosos, creemos es en lo que en Occidente se conoce como el Antiguo Testamento. Y, perdón, y lo que creen en Occidente, los cristianos, es el Nuevo Testamento sumado al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento como una respuesta del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento como
la revelación de lo que significa o el significado del Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento. Eso es lo que cree Occidente, de acuerdo a las palabras de Jesús, de acuerdo a las palabras de los profetas de ellos, discípulos, y de acuerdo a los discípulos de los discípulos, y después teólogos, y después emperadores, y todo lo que de ahí parte acerca del cristianismo, ¿no? Entonces, ese libro, yo podría decir que cuando él habla de la edición, él se está refiriendo al Nuevo Testamento. No creo que se esté refiriendo al Antiguo Testamento, porque básicamente que la edición se dio ahí, empezando porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y unas partes en arameo. El Antiguo Testamento que se reconoce dentro del canon hebreo, lo que se llama como Tanaj. Y el Nuevo Testamento pues escrito en griego, y después pasa en unas traducciones, una serie de traducciones alrededor, por medio de los imperios que iban gobernando en las diferentes épocas, hasta llegar, en nuestro caso, al español, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, la edición a la que él se refiere es a la edición del Nuevo Testamento, creería yo, porque pues más adelante va a empezar hablando de lo que dice Jesús en la Biblia, ¿sí? Y estamos hablando de que el mundo occidental básicamente está basado en ese contexto de lo que dice Jesús. Jesús para el mundo occidental es el mártir, Jesús para el mundo occidental es el revolucionario, Jesús para el mundo occidental es una persona iluminada, Jesús para el mundo occidental es Dios mismo para algunos, para otros es el Mesías, que es un concepto totalmente oriental o judío más bien. Entonces creo que el Chombo se está refiriendo a eso. Entonces ¿por qué no estoy de acuerdo con su opinión? Por lo que va a decir más adelante. Lean cualquier otro documento escrito durante la época y verán la gran diferencia en esos textos, o por lo menos cómo fueron interpretados esos textos. Entonces, la Biblia es un documento que en su gran mayoría puede estar diciendo la verdad, pero de forma tan manipulada y mal traducida que el mensaje final se termina malinterpretando. Porque en su gran mayoría puede estar diciendo la verdad. ¿En dónde puede estar diciendo la verdad? En la parte de la Torá, del Génesis hasta el Deuteronomio, en la parte de los profetas y escritos, que es, digamos, de Isaías y todas esas cosas, Salmos, todo lo que no tenga que ver con los 5 primeros libros de la Biblia, o en la parte del Nuevo Testamento. Yo creo que cuando él dice en gran parte puede estar diciendo la verdad, se refiere a parte del Génesis y una parte del Nuevo Testamento. Creo que eso es a lo que él se refiere con en gran parte puede estar diciendo la verdad, por lo que va a decir más adelante. Tú no puedes venir del latín o que si del griego o del arameo y terminar en español, inglés o francés y pretender que en la traducción no se termine perdiendo el verdadero significado. Eso no se puede. Hay palabras que ni tienen traducción tal cual. Tienen que explicarlas con otra definición. Por ejemplo, en la Biblia los mensajeros terminaron siendo ángeles. Pero bueno, y mira, solo para que veas, para darte un ejemplo de cómo la traducción es un factor importante aquí. Yo no entiendo cómo en el Medio Oriente la madre humana de Cristo terminó llamándose María. Y que tenemos compas como Lucas, Matías, Pedro, Tomás, Juan, o sea, puro hispano pues. No seas tonto, ellos tienen diferentes nombres según el idioma. Bueno, peor. John, Mary, Andrew, James, Thomas, Matthew. O sea que ni un solo nombre de la época de la cultura del Medio Oriente. Entonces, ¿cómo el compa pasa de ser Yeshua a Jesús y por qué tiene los ojos azules y el cabello rubio? No, pero es que también tenemos Cristos negros. Pero entonces, ¿cuántos Cristos son? ¿Me entiendes para dónde voy? Y para mí lo más importante de todo, escucha, ¿por qué tienen que decirle a los feligreses o por lo menos venderle la idea de que Dios es un ente separado de nosotros? No, que nosotros somos todos Dios experimentándose a sí mismo en todas las versiones en el recipiente de una... Un momento, voy a atrasar este momento. ¿Para dónde voy? Y para mí lo más importante de todo, escucha, ¿por qué tienen que decirle a los feligreses o por lo menos venderle la idea de que Dios es un ente separado de nosotros? No, que nosotros somos todos Dios experimentándose a sí mismo en todas las versiones en el recipiente de una conciencia. O sea, por lo menos la gente... Nosotros somos todos Dios experimentándose en sí mismo en el recipiente de una conciencia. Nosotros somos Dios, todos somos Dios en sí mismo, experimentándose en sí mismo, ¿cierto? En un recipiente, digámoslo así, que tiene pues una conciencia. Nosotros somos Dios, todos nosotros somos Dios que se está experimentando a sí mismo. Monopanteísmo no es. Es obvio que es un cristianismo más evolucionado, lo que, sin ofender, esto estoy diciendo totalmente sin ofender, pero para mí, como judío, esta es una raíz del cristianismo, es una raíz más del cristianismo. Para mí, lo que hizo Jesús abrió las puertas en Occidente para creer
que no hay espiritualidad, que en realidad la espiritualidad no existe, que el poder lo tiene el ser humano, el poder de cambiar la vida, el poder de cambiar la naturaleza, el poder de cambiar lo natural lo tiene el ser humano. Porque el Chombo habla de la espiritualidad y él habla muchas veces de que Cristo era una persona iluminada. Y yo dije en el capítulo pasado que para mí Cristo y sus discípulos eran iluminados o eran, no sé si portales de energéticos, no portales energéticos, o sí, según la definición de Chombo, portales energéticos como que eran avanzados para tergiversar, digámoslo así, el pensamiento humano. Yo no sé si Jesús como tal, como personaje histórico, pero sí el Jesús como personaje político, o lo que implica la idea de Jesús, no sé si sea movimiento político de la época romana o lo que sea, pero sí es una forma de globalización para mí. Y la idea es derribar la creencia en Dios o la espiritualidad. No existe la espiritualidad. En el cristianismo no existe la espiritualidad, por más de que hablen de espiritualidad, de iluminación, de rezar al Padre. El Padre soy yo mismo, el ser humano. Y yo mismo me di la vida, yo mismo puedo morir, y yo mismo voy a resucitar, y yo mismo estoy cambiando todo, y yo mismo no necesito de otras personas para venir a nacer, yo mismo puedo nacer. Y esa es la idea de hoy en día. Entonces, cuando hablas de Dios mismo experimentándose a sí mismo en un recipiente de conciencia o con conciencia, que es lo que él cree, es la idea original de Cristo. Yo creo que es la idea original de Cristo, ¿cierto? Dios mismo experimentando, él creyendo que es Dios mismo y está experimentando, baja a la tierra a experimentar como ser humano y a vivir como ser humano. Porque no sé, si seguramente Dios necesita esa experimentación de él crea la humanidad y necesita experimentarse a sí mismo. Aunque él no dijo eso, Chombo no dijo eso. Chombo dijo que Dios, para él, Dios en realidad es todos nosotros hacemos lo entiendo así como todos nosotros hacemos la conciencia de Dios. Como que todos nosotros en la unidad, en todo, somos Dios en diferentes aspectos. Es lo que se llama Dios. Sí, es la creencia del Chombo, y que para mí esa creencia está basada en el cristianismo. Sigue siendo cristianismo súper primitivo, no en el mal sentido de la palabra, me refiero al cristianismo original, ¿sí? Yo creo que lo que predicó Jesús es que no existe Dios, no existe un creador, sino que él viene a despertar a la gente, despertar la conciencia de la gente. Como les digo, despertar, yo veo a mi bebé durmiendo y yo puedo despertarlo así de la siguiente manera, lo puedo agarrar y lo despierto y le causo un susto y le puedo decir: se metieron los ladrones a la casa, esto mejor dicho, nos van a matar a todos, nos van a secuestrar, y él se lo puede creer y crece con ese miedo durante 2000 años, ¿sí? Los judíos nos van a matar, los fariseos son unos traicioneros, Judas Iscariote, vamos a rebelarnos en contra del imperio romano y los judíos y la ley de Dios, y ya no hay ley sino gracia, y la gente durante 2000 años ha vivido con ese despertar de conciencia. Y lo que está pasando hoy en día, ya el despertar ya no es el despertar de que estaban dormidos y se dieron cuenta de algo y se despertaron, sino que estaban aturdidos, y ahora la gente está despertando y está diciendo: bueno, pero no están así, puede ser peor. O no están así, en realidad, bueno, o Dios no existe, o varios, no sé si se diga las palabras, si sea la palabra, desaturdimientos, pero bueno, para mí eso es lo que sucedió, ¿sí? Actualmente avanzados, o sea, los que tienen chispa divina. Por los demás, no, ya sabemos que tenemos que convivir con un poco de gente vacía. ¿Por qué no le dicen a la gente que tenemos dentro de la conciencia y la forma de proceder de la misma un poder mucho más grande del que se nos acredita? Yo creo que tengo la respuesta a eso. Eso es porque una humanidad consciente de esos detalles es imposible de controlar, meter miedo o de manipular. Porque básicamente sería decirles que siempre han llevado el poder por dentro y no depende tanto de un ente aparte o externo. Y si hace...
Y ahí vuelvo a estar en desacuerdo y ahí vuelvo a probar que en realidad el objetivo o cómo fue la globalización de Roma a toda la humanidad diciéndoles exactamente eso. Yo quiero como imperio que mantengan viva la ideología de mi imperio. ¿Cuál es la ideología de mi imperio? Que Dios no existe y que yo, el emperador, soy Dios. ¿Sí? Listo, me voy a morir, pero quiero que mi ideología siga eterna. Pues lo que voy a hacer es decirle a la gente que ahora el imperio se va a acabar, lo que sea, pero existe un Dios, que es un ser humano. ¿Sí? Es un ser humano y que ustedes son dioses y que ustedes, si lo imitan a él, van a ser Dios. ¿Sí? Entonces mi ideología va a seguir para siempre. Esa diferencia de esta despertar, de que si la gente toma conciencia y se van a despertar y van a derrumbar a las élites y van a derrumbar. No, el objetivo de Roma fue exactamente ese: aturdir a la gente con un acontecimiento, ¿sí? Que fue conquistar al mundo, luego perseguir o entrar en Israel y luego 300 años después hacer a un judío su Dios. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, yo lo digo, para mí es claro, pero no lo voy a decir así en un canal, porque eso levantaría antisemitismo de una manera bastante fuerte, ¿sí? Pero para mí ese es la forma de despertar a la gente, durmiéndola, aturdiéndola, ¿sí? Y en resumen, Roma tiene una idea de cómo propagar su imperio y alargar su ideología, prolongar su ideología por generaciones y por generaciones, y fue lo que hizo. Hacer un movimiento, no sé cómo se determina esto, pero es como un movimiento a la inversa, como me recordarían mejor como un emperador, como un asesino o como una persona que murió salvando a los demás. Obvio, ¿cierto? Me amarán como un emperador así, de esa manera. Y es lógico. Ahora, bueno, vamos a seguir y vamos a redondear un poco más la idea. El trabajo, según las leyes universales, las cosas se manifiestan. Repito, yo respeto a todas las personas cuando estamos hablando de su fe o de manipular, porque básicamente sería decirles que siempre han llevado el poder por dentro y no depende tanto de un ente aparte o externo. Y si hacen el trabajo según las leyes universales, las cosas se manifiestan. Repito, yo respeto a todas las personas cuando estamos hablando de su fe, porque yo no soy quien para meterme en eso, pero para mí el problema principal que tengo con su fe, y supongo que no aplica para todas las culturas, pero por lo menos en el caso de la fe católica en nuestra cultura sí, es que ¿por qué nos quieren dividir? ¿Sabes, tipo? Tu tribu no sé mejor que la mía. Nosotros sí adorar al verdadero Dios. El de ustedes ser falso. O sea que todos los budistas, musulmanes y tibetanos están equivocados. O sea que Buda es un loco, Mohamed vendía alfombras voladoras y los tibetanos todos son marihuaneros. Pero Cristo Aquí viene, bueno, el único que dio su vida por tus pecados. Okay. Pero Cristo fue el único que dio su vida por sus pecados, para completar la idea del chombo, no robar la idea ni eso. Esto es interesante, ¿sí? Porque él plantea que el catolicismo lo que hace es dividir a las personas en vez de unirnos. La Torá trajo esta historia mucho antes, ¿no? En la Torre de Babel, la gente se une, ¿cierto? Y hacen una torre y crean un nombre, así dice en la Torá, básicamente un nombre sobre todo nombre, como dice el Evangelio, que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Crean un nombre y bajo ese nombre plantean, pues, abrogar la idea de que no existe un creador, sino que simplemente ellos tienen el poder. Entonces, y él dice que el catolicismo lo que plantea es dividirnos en vez de unirnos. No, el catolicismo, la idea de Constantino y el catolicismo fue la unión de los imperios, unión en torno a la institución romana y el catolicismo y el cristianismo y la idea de Jesús como emperador y como hijo de Dios, y luego a partir de mucho tiempo después como Dios mismo. Creo que es en concilio de Nicea, o no me acuerdo en qué concilio deciden que Jesús es Dios, o si se ponen de acuerdo en eso, no sé. Yo poco sé de cristianismo en ese sentido, pero la historia también plantea en el libro de Génesis que la serpiente le dice: no van a morir cuando comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, no van a morir, sino que serán como Dios.
ese fue uno de las condiciones o de las digamos beneficios que ofreció la serpiente para que comieran del árbol, serían como Dios. Cuando la Torá antes de eso dice que Hashem, Dios, creó el hombre a su imagen y semejanza. Ellos ya sabían que eran hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué hace la serpiente? Además que le dice los creó a imagen y semejanza, ¿sí? Los creó a su imagen y semejanza, y serán como Dios. Básicamente les está diciendo como que ustedes no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero sí ya lo sabían, ¿sí? Entonces el cristianismo es más o menos eso. Lo que está haciendo es desorientar a la gente, ¿sí? Para enseñarles algo que ellos supuestamente no saben, ¿sí? Por ejemplo, como que amar a Dios sobre todas las cosas. Según el cristianismo, Jesús dijo amar a Dios sobre todas las cosas. En la Torá no está escrito eso. Amar al prójimo como a ti mismo. Según el cristianismo, Jesús fue el que dijo amar al prójimo como a ti mismo. En la Torá no está eso. Según el cristianismo, Jesús fue el que dijo no matarás. En la Torá no está escrito eso, supuestamente. Según el cristianismo, Jesús es el que dice que hay que luchar por la verdad, ¿sí? La verdad os hará libres. Y después por aquí habla el Chomo, dice está escrito que en ese libro que el conocimiento, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Eso es del Antiguo Testamento, eso no lo dijo Jesús. Al contrario, el cristianismo lo que más sustenta es que la gente no lea. No lea, entre menos lean, mejor, ¿sí? La letra mata. La mucha letra mata, algo así. No me acuerdo cómo es que dice Pablo. Pero ¿cómo hacemos con el mensaje? Todos tenían mensajes muy parecidos, similares. Otra cosa, ¿por qué la...? Entonces él dice, Buda, Muhammad, Mahoma y Krishna, todos tenían un mensaje muy parecido. Y Jesús tenía un mensaje muy parecido. Ay, yo no sé. Yo que sé. Tiene un mensaje parecido. Yo no tengo no, o sea, desde el punto de vista que yo tengo, el mensaje de Cristo y el de Muhammad es totalmente distinto. Es totalmente distinto el mensaje, ¿sí? Yo no sé nada de Krishna y yo no sé nada de Buda, pero según él, el mensaje es parecido por lo de amar a la gente, amar. Es que eso es muy lógico. Yo creo que todo el mundo conoce eso. Yo creo que todo el mundo sabía en la época de Jesús, en la época de Muhammad, en la época de Krishna, en la época de Buda, que tenían que amar a la gente, y es una forma de... es como un hábito, es una forma lógica de analizar el mundo. Si no se ama a la gente, pues vamos a terminar matándonos entre todos, ¿no? Entonces no es que porque dijeron eso fueron iluminados. Más bien fueron iluminados porque de esa forma los que crearon esas figuras preservaron su nombre y su imperio y su carrera. Porque Krishna, Buda, Jesús, Muhammad, todos ellos son entes o creaciones o gente que existió producto de un imperio, una fuerza política, un movimiento político. Es lo mismo, sí, es exactamente lo mismo, sí. Católica o evangélica no me quiere hablar de la reencarnación, porque no está en la Biblia, por eso. Y te acabo de decir que la Biblia... Entonces cuando le hablé de la religión católica, no le quiero hablar de la reencarnación porque no está en la Biblia. Vamos a ver qué dice acá, y te quiero decir que la Biblia... y sacaron un montón de evangelios y de información. O sea, son cosas que una persona... Que la Biblia sacó un montón de evangelios. Él está refiriéndose al Nuevo Testamento, porque la Torah habla de la reencarnación. O sea, en el Antiguo Testamento se habla de la reencarnación. Sí. Es más, se hacen, no como juegos, pero sí alegorías y un montón de ¿cómo se dice? Paralelismos para precisamente enseñar que existe la reencarnación, que existe el Tikkun Olam, que es como
la reparación del mundo por medio de la reencarnación. Sí. Sumergida en esa fe puede darte una explicación, pero no es una explicación que va a llenar mis expectativas. Entonces, resumiendo, para la mayoría de las personas existe Dios, o la fuente original, o el universo, que son lo mismo, son reales. Porque no existe un cuadro que no tenga pintor. Por decirlo así, toda obra tiene un artista detrás. Hasta donde yo sé, las vainas no aparecen así de la nada, sin razón de ser ni por casualidad. Las casualidades no existen. Igual que todos los maestros espirituales que bajaron de su densidad y encarnaron en la tercera para darnos un mensaje. Llámale Cristo, Buda o lo que te dé la gana en el que tú quieras creer. Pero la forma en que la religión enfoca las cosas, y más que nada por las omisiones, me parece que es más un adoctrinamiento que otra cosa. Y creo que muchísimo. Entonces sí, para el chombo, estas personas iluminadas bajaron de una ansiedad y entonces están dando un mensaje. El mensaje es amar a los demás y no seguir las reglas de las élites. Esa es una cuestión hasta de evolución, digo yo. ¿Por qué en Latinoamérica había tantos pueblos que se mataban los unos a los otros y se reconquistaban las tierras y se reconquistaban las tierras? Porque son unas cosas que uno pelea. Yo no estoy aquí hablando de movimientos políticos y todo esto, pero siempre se ha dicho, por ejemplo en mi país, en Colombia, los movimientos liberales de izquierda y esto dicen de los españoles, por ejemplo, llegaron y conquistaron y irrumpieron en nuestras tierras, trajeron enfermedades, sí, a nuestras mujeres, se robaron nuestra cultura, nuestro oro, toda la cosa, y aquí habían tierras y pobladores ya originarios que eran dueños de estas tierras. ¿Y qué hicieron esos pobladores originarios unos 700 años antes, 1000 años antes? Hicieron lo mismo con otra gente que estaba ahí. ¿Qué hicieron esos que estaban ahí tantos años antes? Hicieron lo mismo con... Es un constante colonizar y quitarle la vida a la gente por tierras y colonizar y quitarle la vida a la gente por tierras y cosas así, porque es una naturaleza, digo yo, humana a partir del pecado, por decirlo así, ¿sí? A partir de la tendencia animal que tenemos como seres humanos. Esa es la tendencia de desalojar al otro y asentarme en ese lugar para sobrevivir. Supervivencia, sobrevivir, establecerse, reinar, colonizar, llámale como sea, en los puntos, en los títulos que sea, es exactamente lo mismo, es una estrategia natural, ¿sí? Entonces, esto de la persona iluminada que se bajó de la densidad para llegar a este punto y darnos un mensaje que es amar a los demás y no asesinar y no esto, ya lo tenían pensado, se pensaba hace 15.000 años, yo creo que desde que existe la humanidad como tal, desde que evolucionamos de monito a hombre, según el que crean eso, desde que Dios lo creó, con el polvo de la tierra o como sea, existe esa idea de tengo que moverme de este lugar porque hay hambruna, porque alguna cuestión climática cambió y necesito ir a buscar comida y esto sucede y tengo que moverme a otro lugar, pero allá hay una gente habitando. Entonces o les digo, bueno, hola, ¿cómo están? Me quiero reintegrar a su grupo, ¿será que puedo participar de esto? Y ellos me dicen, no, vete de acá y te vamos a matar. Entonces, pero yo tengo que sobrevivir, entonces tengo que pelear, y resulta que de pronto ellos no tienen las armas que yo tengo, así sean ellos 20 y yo uno, y yo tengo un arma especial y ellos no tienen, así que salí ganando y quedé con esa tierra. No estoy justificando nada que tenga que ver con el judaísmo ni con el Estado de Israel, no estoy justificando nada de eso, me refiero a ese tipo de sobrevivencia. Y bueno, pues ya está, la persona se conformó, se quedó en ese lugar y ahí creó sus generaciones, y luego vino otro y los sacó de ese lugar, y así. Creo que es una cosa, sí, no le veo nada de iluminación a decir ábrense los unos a los otros cuando de pronto, cuando ya muchas personas lo habían pensado, sí. Ok, ahora vamos a analizar, vamos a terminar acá, a ver. La gente ya se ha dado cuenta de eso y por eso mismo es que considero que han perdido poder. Digo, además del poco de cosas raras en que han agarrado a miembros de la institución que dirige la religión católica, vainas con niños pequeños o actividades del mismo sexo y cosas que ya, esto ya es pues llover sobre mojado, ¿no? O sea, como en todas las religiones pasa exactamente la misma desgracia, desafortunadamente. Entonces, ahora vamos a analizar el capítulo 30, ¿sí? Desde el minuto 11:30 creo que es, y también está el minuto 20. Entonces vamos a ir al capítulo 30
Y con eso vamos a terminar el capítulo 30 de la Biblia del Chombo. Chombo, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de analizar sus podcasts. En lo que viene después, pues vamos a seguir analizando un nodo del Chombo. Vamos a de pronto pedir de otras personas que toquen temas bíblicos o esto, que de pronto se puedan analizar y dar un punto de vista. Me parece bien interesante poder analizarlos. Y bueno, vamos a seguir estudiando más sobre la Torá y entendiendo que el despertar de la conciencia puede ser una mentira, puede ser una verdad, no lo sabemos, pero hay que tener todos los puntos de vista claros en el momento en que uno se despierta. Eso sí, siempre es bueno que cuando uno se despierta por la mañana, abrir las ventanas, las cortinas, ducharse y entender la vida. Es decir, como que limpiarse de todo tipo de información y siempre reelegir, hacer religión. Para mí es importante eso. Ok, vamos a seguir. Ahora vamos a buscar el 30, ¿cierto? Vamos a ver el 30 desde el minuto. A ver, vamos a reproducirlo. Acá, desde el minuto 11. A ver. Desde el minuto 11. A ver, ¿cómo es? Sale mejor adelantar el podcast hasta la siguiente pregunta porque nada de lo que te diré tendrá sentido para ti. Es más, yo creo que honestamente no deberías ni siquiera escuchar el resto del episodio. Si te quedas es porque sí le das valor a todos los testimonios que nos han dejado las personas que fueron y vinieron y nos contaron lo que aprendieron. Todo eso rima. Vamos a entrar en profundidad. Entrando en profundidad. Una gran parte de nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, una experiencia física. Y digo una gran parte porque ya hay otros que están más. Eso ya lo expliqué en otro episodio. El mundo espiritual es en verdad el mundo real y este de acá es como ir a un curso, es como ir al colegio. Venimos aquí a aprender y a experimentar emociones. Que por cierto, emoción quiere decir energía en moción. Para mí esto es cristianismo básico, cristianismo de Cristo mezclado con cristianismo paulista o paulino, cristianismo básico. Esto no es una realidad. Esto que está pasando acá no es una realidad. Aquí vinimos a aprender. Este mundo no es real. La Torá no enseña esto. La Torá no enseña eso. La Torá enseña que tanto este mundo como el otro, ¿sí?, son totalmente reales. Totalmente reales. El punto es que este mundo tiene una elevación, depende cómo se vea, superior o inferior, ¿sí? Y desde ese punto de vista, bueno, como les dije, yo no soy rabino, no soy cabalista, no estoy autorizado, no como autorizado, sino no tengo el nivel como para llegar a enseñar un montón de cosas, pero pues voy a hablar de lo que he leído, no de páginas de internet, sino de libros, de libros que vienen de recopilación casi de 2000 años atrás, incluyendo la Torá, que viene de mucho más antes. Creo que no está bien lo que dije, mucho más antes, o es más antigua, pero bueno. La Torá no plantea el hecho de que este mundo no sea real. Es más, la realidad es que para la Torá, el hombre que sí viene de una esencia mucho más elevada, desciende a este mundo que es totalmente real, para volver otra vez a ascender a esa elevación, ¿sí? Ese es el objetivo, pero ascender como vino acá, con su vestimenta, es decir, como lavar las vestimentas, ¿sí? Entonces este es un mundo, así como dice el Chombo, de aprendizaje también, pero no es que no sea real. No es como que uno va al colegio a aprender y el colegio no es real, no, el colegio es real totalmente. Y aprendes ahí, es totalmente. Aquí los golpes duelen y son reales, ¿sí? Porque si esto no fuera realidad, pues no deberíamos estar hablando de qué es lo que pasa entre Israel y Palestina, quién le pega a quién y cuántos se matan. Si esto no fuera real, a nadie le dolería esto. Es real, ¿cierto? Es real porque se siente, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que yo entiendo, lo que explica la Torá y a mi modo de vista, este mundo es pasajero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con vestimentas, ¿sí? Tenemos vestimentas.
Nuestro cuerpo es una vestimenta, nuestra forma de pensar es una vestimenta. Esas vestimentas están manchadas, ¿sí? Están manchadas por lo que la gente puede decir pecado, por un acto animal que hicimos, lo que sea. Está manchado y aquí tenemos que lavarlo, ¿sí? Lavarlo y saber recuperarlo. Si hay que, no sé si hay que arrancar el pedazo que está sucio, porque para mí toda la vestimenta está manchada. Entonces hay que lavarlo por medio de ¿qué? De la luz, por decirlo así, que se nos entregó a nosotros mismos, pero entendiendo que esa fuerza que obtenemos para lavar nuestras vestimentas no proviene de nosotros mismos. Hay un creador que está mucho más allá de alienígenas o de fuerzas o de humanos en un futuro o de un pasado, no sé qué, que recrean cosas y esto está mucho más allá, es mucho más allá, no es nada que se pueda ver, no es nada que se pueda ver y el Chombo en esas veces hemos concordado en eso, nunca hemos hablado, pero yo concuerdo con él que es algo que no se puede ver, ¿sí? Él llama fuerza o energía, no sé, que no se puede ver, ¿sí? Y entonces pues este mundo es un mundo donde se aprende, es un mundo pasajero, ¿sí? Y es un mundo en el que el objetivo es elevar, no dejar el mundo que se pierda lo que Dios creó y yo me elevo, yo uso esta creación para elevarme, sino elevar junto conmigo la creación. Porque cuando el hombre peca, según la Torah, comió de un árbol. ¿Por qué la Torah tiene que decir que comió de un árbol? ¿Cuál es el objetivo? Hay gente que dice que no, que fue una manzana. No importa qué fruta haya sido. ¿Cuál es el objetivo de que la Torah diga que comió de un árbol? Pues que el mundo está implicado. O sea, que la naturaleza, el universo, los asteroides, lo que quieras untar con eso, está implicado en la caída del ser humano. ¿Sí? Está implicado. ¿Por qué puso que la serpiente hablaba? Para decirnos que el mundo está implicado en el acto del primer hombre o de la humanidad como tal, de la conciencia humana. En el acto de la conciencia humana está implicado todo lo que significa el universo, y por eso la mejor forma de hacer ese paralelismo es con un árbol y un animal. O sea que todo está implicado en esa caída, bajo esa caída, y el objetivo entonces es no es ir y la Torah dice que la simiente de la serpiente y de la mujer van a tener peleas y que la serpiente le va a morder el talón y que la mujer le va a aplastar la cabeza, pero eso no está diciendo que va a matar a la serpiente. Está diciendo es que aplastar la cabeza es cuando más adelante viene la reencarnación que se llama Moisés, ¿sí? Esa reencarnación del primer hombre, y agarra el báculo o la vara de su hermano Aarón por la cola, ¿cierto? Y se convierte en serpiente. La lanza, ¿cierto? La tiene de la cabeza, la lanza, y esa se convierte en serpiente, y entonces la agarra de la cola y ya se vuelve un báculo otra vez, ¿sí? Es decir, que tenemos Dios cuando nos crea, nos da la posibilidad de elegir y nos da un aspecto animal, y ese aspecto animal eligió algo que era otro tipo de placer. Cuando la Torah dice que Dios nos creó, ¿sí?, para que tuviéramos placer. Natán, ¿qué estás inventando? ¿Dónde dice la Torah eso? Dice la primera mitzvah, el primer mandamiento que Dios le da al hombre es pru urvu, multiplíquense y fructifíquense. Yo, desde el punto de vista de un hombre casado, no conozco otra forma de multiplicarme y fructificarme que no sea por medio del placer. A no ser que ya Dios no quiera, cansado de su esposa y esto, que ya no tenga placer en eso, pero siempre hay placer en tener una relación conyugal, ¿no? Entonces, esa fue el primer mandamiento que Dios le dijo al hombre: tengan placer, punto. ¿Qué va a suceder cuando tengan placer? Pues se van a multiplicar y fructificarse, pero tengan placer, ¿sí? Entonces, y placer completo, o sea, no solamente placer
de tener relaciones y no multiplicarse y fructificarse por miedo a que no puedan pagar las cuentas, por miedo a que no puedan crear sus hijos. ¿Qué miedo tenía Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, vistos desde el punto de vista bíblico simple, en multiplicarse, fructificarse y tener hijos? Habían universidades, había luz, no había luz por pagar, estaban en el jardín de Edén. Por eso se le llama eso placer. Eso para ellos en ese momento era placer. Pero hoy en día no, tener hijos, y eso es una estupidez. Eso es algo que no debería hacerse. Si pueden ser como yo, no se casen, dijo Pablo de la Biblia cristiana, y sean imitados de mí como yo imito a Cristo, dijo Pablo de la Biblia cristiana. O sea que Pablo no se casó porque Jesús no se casó, porque el objetivo de esa ideología es eliminar la naturalidad y el placer que Dios le dio a la humanidad. Si no existiera esto del dinero y de pagar cuentas y todo esto, la gente querría prolongar su estadía en este mundo por medio de tener hijos y alargar su descendencia, y tener hijos y tener hijos y tener hijos y tener hijos. Si todo se hubiese quedado como el jardín del Edén, pero no fue así, ¿cierto? Entonces no se puede juzgar a la gente que si quiere casarse y tener hijos, porque hoy en día todo es una perdición y eso no debería hacerse, y eso es lo peor que está haciendo la humanidad, casarse y tener hijos. Es lo peor, no. La situación hizo que eso se convirtiera en algo difícil. Pero si volvemos, no pensemos en la Biblia, pensemos en seres, en los primeros seres, el primer hombre, ¿cierto? La primera mujer. ¿Estaban pensando en pagar las cuentas? No, tenían hijos y sobrevivían con sus hijos, tener ayuda. Ahora la Torah lo plantea en que no había pecado, había descubrimiento, placer, pero el hombre decide optar por un placer individual, porque dice, la mujer estaba con la serpiente hablando y el hombre pues no estaba ahí, o sea que se separaron y optaron por tener un placer individual, y después compartieron ese placer individual, lo juntaron, ¿sí? Entonces como que yo experimenté esto y yo experimenté esto, ahora vamos a experimentar los dos cómo es. ¿Y por qué no experimentaron juntos desde antes? No, para yo buscar por acá y tú buscar por allá, ¿sí? Separarse y volverse a unir de la manera que no era correcta. Ahora, Dios no quería que comieran del árbol y eso, bueno, esa es una pregunta muy larga. Vamos a seguir analizando lo que dice el champú. En movimiento. Y eso es lo que determina tu estado vibracional. Las emociones son una vaina de acá de nosotros, los humanos. Antes de tú venir aquí a vivir esta experiencia física, o sea, la parte que tú supuestamente no recuerdas porque no hayas nacido, tu parte no física hizo un plan de vida según su nivel de evolución. En otras palabras, según su nivel de conciencia. Para ponerte un ejemplo cualquiera, digamos que en otras encarnaciones, o sea, en otras vidas que has tenido, porque recuerda que ya estamos de acuerdo en que la reencarnación es una vaina. En otras vidas tú siempre has sido un ser que se dedicó a ser un sanador. Durante tus encarnaciones siempre has ayudado a otros a sanar. Cuando tú en tu estado no físico, antes de venir aquí a la tercera densidad, hiciste un plan de vida para esta encarnación, tú viniste como siempre a hacer lo que siempre has hecho, a sanar. Recuerda que esta vaina solamente es un ejemplo, puede ser que siempre te has dedicado a la comunicación o a diseñar vainas o algún arte, etcétera. O sea que tú te has sentido la habilidad de ser X vaina. Pero para los efectos del ejemplo y para que lo entiendas usaremos la sanación. Entonces aquí viene la parte jodida. La parte jodida es que cuando tú naces y vas creciendo, ese plan de vida que hiciste en el mundo espiritual se te olvidó. Incluso hasta se te olvidó lo que eras en otras vidas. O sea, tú no tienes ni puta idea de nada, no te enteras de nada. Tú te bueno, yo aquí vivo y no sé qué, vamos a seguir la marea para donde me lleve. O sea que ya tú estás aquí en el mundo físico, ya no estás en el mundo espiritual. Digamos que cuando tú llegas a la edad en donde ya tienes que sentarte a decidir qué carajo pretendes hacer con tu vida, tú decides que quieres estudiar contabilidad. Tu otra parte, la no física, la que hizo el plan de vida para ser sanador, dice: a la vez, tío, ahora se le ocurrió que quiere ser contador porque se enamoró de una rifa que va a estudiar esa vaina y él anda pensando con las hormonas, anda como el huevo. Pero como esa parte de ti no se puede comunicar contigo acá en el mundo físico verbalmente, ¿sabes lo que va a pasar? Él va a hacer que todos tus esfuerzos para estudiar contabilidad no vayan bien. O sea que te empiezan a pasar cagadas durante todo ese tiempo. Incluso hasta que la tipa esa de la que andabas enamorado se busque otro y te deje tirado como un perro. Y al final del día terminas diciendo, bueno, es que yo no fui contador porque así no lo quiso Dios, ni modo. Esos son precisamente los momentos en donde, como dices tú, que parece que todo conspira para impedirlo. Porque esa no es tu misión. Tú no viniste a hacer eso aquí, muñeco. Y cualquier otra cosa que tú decidas hacer, vas a pasarle. Sí, en ciertas partes no puedo decir tienes razón y en ciertas partes no tienes razón, porque como les digo, aquí estamos en una exploración, ¿no? No estamos buscando si él tiene la razón o yo tengo la razón, si él es un ser elevado y yo no, o si yo sí, él no. No es el interés de nosotros, no es lo que nos importa ahora. Podríamos decir en esta parte estamos de acuerdo, ¿sí? ¿En qué parte estamos de acuerdo? En que, bueno, la reencarnación existe. En vidas pasadas esta persona fue un sanador y ahora pues
va a estudiar contaduría y lo que él debería estudiar era medicina, ¿sí? Y no contaduría, para que siga cumpliendo su propósito de sanar. Bueno, la Torá plantea que efectivamente puede que estudiar medicina sea para cumplir el propósito de sanar de la reencarnación anterior, pero la reencarnación anterior es producto de otra reencarnación anterior, de otra, que se llama el rompimiento de las chispas. Es decir, hay un recipiente que se rompió en muchos pedazos pequeños cuando el hombre decide desobedecer la voluntad de Dios, rompe ese cli, y aparentemente la Torah plantea que ese era el objetivo de Dios, que se rompiera ese clip por alguna razón. Y entonces se rompe esto y él empieza a recoger sus pedazos y a armarse otra vez, ¿sí? Entonces, pero el objetivo del primer hombre, fuera de multiplicarse y fructificarse, hay otro mandamiento que le dice, es que le sojuzgue la tierra, es decir, que gobierne la tierra. Gobierne la tierra no bajo el aspecto que hoy tenemos de la envidia, del poder, de la riqueza, de subyugar a los demás. No, en ese entonces no existía eso, era la verdad, simplemente la verdad. Gobierna la tierra bajo el aspecto de la verdad, y la verdad viene desde arriba, digamos así, es la parte más alta, junto con la voluntad, digámoslo así, y más abajo está el amor. Sí, entonces creo que es arriba está el amor, la verdad, ¿sí? Y entonces esa verdad no se va a inclinar hacia ningún lado, sino que va a descender, y a medida que va a descender se va a ramificar. Así fue más o menos como se creó el universo. Entonces, según lo que entiendo, ¿ya? Entonces, le dice Dios que ese es el objetivo. Hoy en día todas las reencarnaciones obedecen a ese objetivo de tener placer y de juzgar o de gobernar en el mundo, de vivir en el mundo de la manera verdadera, ¿sí? Por eso es que para muchos el placer es gobernar. Me suena mucho a lo que sucedió en el jardín del Edén. El placer era gobernar, separarse, hacer algo por mí mismo y que el otro no estuviera junto conmigo, a pesar de que nos dijeron juntos háganlo, ¿no? Yo por aquí me multiplico y usted multiplíquese por allá, y creemos nuestros imperios y creemos esto, ¿cierto? Entonces ese era el objetivo de todos. Entonces cuando hay las reencarnaciones y todo, el objetivo no es que uno sea médico o músico o tal cosa, el objetivo es reparar lo que se dañó desde el principio. Y si ese camino de ser médico o músico, lo que sea, sirve para que usted se dé cuenta de lo que tiene, de su misión, de qué engranaje tiene que reparar dentro de todo esto, qué parte del recipiente que se rompió es usted, y cómo se va a adherir a ese recipiente para luego ser usado como un recipiente para que en él se pueda injertar meter, llenar de la luz suprema o eterna de Hashem, y realmente tener el conocimiento de Hashem, ser imagen y semejanza de Hashem, y tener el placer que tanto desea el ser humano, tanto hombres como mujeres, animales, y todos desean el placer, ese placer por medio de la verdad. Pues ese es el objetivo, ¿sí? Y si eso funciona, si ser doctor o médico le ayuda, pues bueno, entonces así se creó, así se va a hacer, ¿sí? Entonces ahí aparecen varias cosas que dice el Chomo, como que es su mismo cuerpo, o algo parece que no va bien, inclusive la misma mujer esta lo va a dejar, y todo se va a dar para que usted finalmente se reincorpore a su camino que tiene que seguir. Y él en eso tiene razón, para mí tiene razón, son muchas cosas que ya, entonces el universo, como está ramificado para que uno se encamine en su propio propósito, pues esas ramas empiezan a engranarse, y la causa de que ese desencadenamiento sea fuerte y sea doloroso soy yo mismo, ¿sí? Porque al no aceptar el desencadenamiento que viene, lo alejo más. Entonces cuando vuelve otra vez, pues va a ser más fuerte, y lo alejo más, y cuando vuelve otra vez. Entonces el aceptar no significa
dice, bueno, yo lo acepto. Entonces, no, el aceptar es reconocerlo, releerlo, reelegir y reescribirse. O sea, como que lo voy a recibir, pero voy a seguir caminando, voy a seguir avanzando. Decirlo en un micrófono es muy fácil. Aceptarlo y llevarlo y caminar con eso es muy difícil. El mejor de los casos, ahí más o menos. Tipo así, ni modo, ya estoy aquí, tengo que ganarme la vida en algo. Pero por el otro lado, en el momento en que se te ocurra meter una aplicación en la facultad de medicina o similar, te aceptan de una vez. Ni tú te lo vas a creer. La persona que acepta las solicitudes te va a decir: Joven, usted no me va a creer, estábamos llenos, pero a última hora una persona retiró su matrícula porque se tenía que ir a vivir a otro país, así que le vamos a dar su lugar a usted. y de esa forma, sin mayor esfuerzo, eres aceptado en la facultad de medicina porque tú viniste aquí a ser un sanador, no un contador. Entonces, cuando ves que la vida te empieza a dar golpes o de repente tu salud se va para el carajo y empiezas a caminar por el lado oscuro de la vida, lo más probable es que te saliste del plan. Porque cuando estás en el plan, las cosas solitas se van dando. Eso que mucha gente llamaría suerte, pues suerte no es. La suerte no existe, ni la suerte ni las casualidades. Entonces también por eso ves que mucha gente desde jóvenes sienten una afinidad que no pueden explicar por alguna actividad y tú le preguntas: hey, pero ve acá, ¿por qué te llama tanto la atención, qué sé yo, diseñar o reparar vainas o ser comunicador? Bueno, es eso, es tu parte no física, o sea, lo que llevas por dentro diciéndote: hey, es por ahí. Para eso fue que vinimos. Pero por otro lado, si algo te gusta pero cada vez que lo intentas no te va bien, es lo contrario. Esa es tu parte no física diciéndote: Compa, eso por ahí no es. pero entonces tú insistes porque te gusta la mala vida. Entonces tu parte no física dice: Ahí vale, igual a gran. Pues no entiendo, que ya no sé ni cómo hacerle. Va por ahí, le va mal, pero él sigue yendo por ahí porque no le importa. Él de todas maneras no está entendiendo, por ahí no es, por acá, por acá, por acá. Toma 2. Ok, ya. Entonces están los que la captan desde un principio, están los que nunca la captaron y terminaron teniendo una vida de esas tipo, bueno, ahí vamos sobreviviendo. ¿Tú me entiendes? Bien, resumiendo, cuando tú estás en tu propósito divino, nada te puede detener. Y como dice la frase, el universo conspira a tu favor. Entonces tú en esta vida podrás decir vainas como que, bueno, sí, he tenido suerte, pero suerte no es. O podrás decir lo contrario: no, es que no he tenido suerte. No creo, muñeco, que te has pasado toda la vida tomando malas decisiones, buscando el éxito fácil. Tú sabes, tipo, ya, yo me lo merezco, rascándote la pelota pensando que todo te tiene que caer del cielo. O más bien pensando que tú viniste aquí a pasear, a rumbear o a, no sé. Ahora quiero que sepan que toda esta vaina que yo les acabo de contar funciona también, pero para el lado no tan divino. Esa frase que dice que le vendió el alma al diablo tiene una razón de ser. Bueno, yo podría extenderme más en el tema, pero vamos a pasar la página por ahora. Porque Ya en el capítulo 32 que salió hoy, él va a hablar de lo que es venderle el alma al diablo. No lo he terminado de escuchar, así que no, pues no voy a hablar de eso. Pero está bien interesante, sobre todo para los músicos. Todo. Ahora vamos a ir al 20, es decir, no capítulo 20, sino versículo 20, minuto 20. Minuto 20. y te manipulan y te engañan para que vayas hacia la falsa luz, la luz de ellos. Y esa es la misma luz en donde termina regresando aquí como un pendejo saliendo de alguna buena mujer en algún salón de parto llorando. Entonces este es aquí él baja a la profundidad, se pone el traje de buzo, porque aquí es un tema bien interesante. Me agrada mucho esto que va a decir acá. Estamos claros en que ahí es donde habitan los entes que manipulan y engañan. Y peor. Luego viene el medio y el alto astral. Esos niveles también están habitados, pero son más bien niveles transitorios. O sea que de todos modos hay que pasar por ahí porque Hay que saber subir y bajar. la gente que tiene la habilidad de hacer viajes astrales a través de la meditación sabe que lo que estoy diciendo es real. Bueno, esa luz a la que te refieres aparentemente hay dos distintas. Una es falsa y la otra es verdadera. Porque como es la salida del astral... Entonces, ahí le hacen una pregunta de, ¿es verdad? ¿Qué piensa usted de que cuando nosotros morimos y ahí vemos esa luz, entonces en realidad estamos naciendo de nuevo en otro lugar? Él va a responder que aparentemente como que hay una luz buena, una luz mala, una luz real y otra que es un invento de, no estoy seguro si es como de unas fuerzas que se corporizan acá o no tengo muy claro. transición que se hace cuando uno sale de aquí hacia las densidades superiores, y como uno desencarna con el mismo nivel de conciencia y el mismo sistema de creencias que uno tuvo acá, uno en su libre albedrío decide hacia dónde dirigirse. Como al primer lugar donde llegas es la parte inferior del astral, o sea, el bajo astral, que ya estamos claros en que ahí es donde habitan los entes que manipulan y engañan. Y peor aún si tuviste toda una vida dentro de una doctrina en donde te dijeron que te vas a volver a reunir con tus seres queridos y ya desaparecidos, que ellos te están esperando allá y vas directo donde la fuente original y bla bla bla, y todo eso que ya ustedes conocen. Esos mismos entes que ya tienen la habilidad de conocer tus recuerdos se te disfrazan y te hacen ver lo que tú siempre pensaste que ibas a ver, y te manipulan y te engañan para que vayas hacia la falsa luz, la luz de Dios. Y esa es la misma La luz de ellos. Ok. Entonces, cuando uno muere, según lo que el Chombo plantea acá, la persona sale con su mismo sistema de creencias, o sea, no cambió nada dentro de su pensamiento, dentro de su cerebro, ¿sí? No cambió nada en eso. Y la persona lo que va a hacer es que, digamos que si su sistema de creencias era creer en que después de que muriera iba a haber un lugar de paz en donde iba a haber a sus seres queridos y todo, entonces hay unos entes
que están en el bajo astral, que no sé cómo se pueda interpretar esto, que sea el bajo astral. O sea, entiendo el concepto de bajo astral, pero no sé qué nivel dentro de la Cábala, o sea, dentro de lo que la Torah dice por medio de la Cábala, sea el bajo astral. Para mí, el bajo astral todavía sigue siendo esta parte, digamos, del mundo, del universo conocido, ¿sí? Para mí, pero no estoy seguro, no puedo dar una respuesta. Y pues obviamente las personas que ven estos videos, algunos dirán, pero sí, no existe ni siquiera el bajo astral. Obviamente no estoy haciendo un video para este tipo de personas, pero para mí ese mundo sigue siendo solo que unos niveles más difuminados, más claros, menos difuminados, perdón, más claros, es decir, más brutos en color, más presentes en color, más naturales, ¿sí? La naturaleza con menos capas, ¿sí? Perdón. Entonces esta persona muere, llega hasta ahí y estos entes lo engañan y se hacen pasar por sus seres queridos y todo, para que la persona vuelva otra vez a hacer lo mismo que hacía antes. Donde termina regresando aquí como un pendejo saliendo de alguna buena mujer en algún salón de parto llorando y con toda la memoria borrada. Ya, misión cumplida. Entonces, Sí, lo que plantea Chombo es que la persona no debería volver a este mundo, sino que simplemente ya ascender, elevarse. ¿Sí? La Torah plantea al revés. Que la persona, o sea, sí hay personas que en un punto ya no reencarnan más porque completaron su misión, es decir, repararon la parte que tenían que reparar y ya no reencarnan más. Pero en lo natural es que todo el mundo reencarne. No me acuerdo cuántas veces se pueden hacer, cuántos viajes se pueden hacer, creo que 200 y algo, no me acuerdo bien, no, según lo que dice la Torah, y eso es basado en una de las palabras de la Torah, digamos en la gematría, porque el hebreo tiene gematría, tiene un significado numérico. Pero pues como les digo, yo no estoy autorizado para eso, yo no soy rabino, no soy cabalista, no tengo nada de eso, entonces bueno, eso tómenlo como si no lo hubiera dicho yo. Entonces esta persona tiene la posibilidad de reencarnar y volver a reparar todo lo que había dañado. Quienes no reencarnan, según la Torah, son las personas que hacen, o sea, los que ya cumplieron su misión o que son muy malos y ya no pueden reencarnar. Y hay otros que son los que no quisieron casarse, ni reproducirse, ni multiplicarse, ni casarse, que no quisieron eso. Entonces van a ir a un lugar que es básicamente como en estado de piedra, y de ahí van a rodar hasta que pasen, o sea, que sus chispas salgan de ahí, los agitan hasta que salgan de ahí a algún tipo de animal o alguna cosa así, y ahí vuelve otra vez a escalar. ¿Sí? Vamos a ver qué dice acá el Chombo. te debes estar preguntando, bueno, ¿y qué ganan ellos con engañarte y hacer que vuelvas? Pues mientras sigas en la ignorancia con un sistema de creencias que ellos mismos pusieron en tu vida anterior a través de alguna doctrina que nunca te habló de la reencarnación. No sé si te suena familiar esa vaina, entonces tú continúas en esa rueda del samsara. O sea, reencarnando eternamente en la ignorancia y siendo alimento para ellos. Bien, entonces para aclarar... Veamos, una persona que sea cristiana. El cristianismo no crea en la reencarnación. Es una persona que sea cristiana, no conoce su propósito, muere y no va a reconocer nada. No es así. O según lo que yo entiendo, no es así. A la persona cuando muere se le explica a su alma, ¿sí? Porque su cuerpo, su conciencia aquí no va a recordar nada, pero a su alma se le explica, ¿sí? No se le explica, a su alma se le recuerda otra vez cuál es su objetivo y vuelve otra vez. Y
su cuerpo no va a recordar nada, pero tiene memoria, digámoslo, muscular de lo que, de las partículas de quien era antes, es decir, de Adán, de Adán y Jabá, Adán y Eva. Sí, es decir, que el cuerpo está genéticamente con esas partículas, tiene esa memoria genética de entender quién era, porque cuando Adán fue creado dijo, esta es mujer, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, o sea que reconoció en dónde estaba espiritualmente y físicamente. O sea que genéticamente tenemos esa capacidad de recordar, es decir, que hay una forma en la que el ser humano se puede conectar, y ese es el despertar de la conciencia, que el hombre se conecta de una forma, ¿sí?, en la que recuerda, puede recordar, se le aclara la conciencia y sabe quién es y qué es lo que tiene que hacer. Y al saber quién es y qué es lo que tiene que hacer, tiene la fuerza para hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué no hemos visto al Mesías? ¿Por qué no hemos recordado quiénes somos y de dónde venimos? Y no tenemos la fuerza para atraer al Mesías. ¿Sí? Que para algunos es una conciencia universal, es un ser humano. Para otros es un ser humano, no es Dios, no puede ser Dios, no puede ser Dios Mesías. Mesías es la palabra Mashiach en hebreo, es la misma gematría de Nahash, de serpiente. O sea, el Mashiach tiene que ser nuestra misma inclinación hacia el otro lado, la inclinación animal ahora elevada de una manera espiritual, siendo animales pero siendo carne, siendo seres humanos pero elevados hacia la luz, por decirlo así, hacia la parte buena, ¿sí? No entre comillas, pero sí hacia la parte correcta. Entonces, desde ese punto de vista, pues la persona reacciona, se despierta de verdad y recuerda quién es. El chombo luego cuenta una experiencia personal donde que no estoy seguro si ahí fue cuando se empezó su despertar de conciencia, pero pues a él se le aclara más o menos qué es lo que él va a hacer, como un comunicador, y esto que va a enseñar, que esto, que lo otro, ¿sí? Pero el despertar de conciencia al que la Torah se refiere no es como que saber que usted no es un músico, sino que en realidad es un profesor, y que su objetivo aquí era, porque usted antes era un profesor, entonces su objetivo aquí es enseñar, y entonces por eso es que no, el despertar de conciencia al que se refiere a la Torah es mucho más elevado, es llevarlo a uno hasta el principio, revelarle a uno el principio, lo que nosotros llamamos como el principio, ¿sí? Y entender en esa parte, en esa palabra que se llama principio, en ese reshit, en ese punto, entender qué papel tengo yo. Y eso es lo que hace que yo tenga la fuerza de ser quien tengo que ser. Porque si yo no sé quién tengo que ser, no voy a tener la fuerza de ser lo que yo tengo que ser. Siempre voy a estar siendo lo que no soy, y voy a estar a media fuerza, a cuarto de máquina, siendo lo que no soy. Por eso existe hoy en día ese despertar de conciencia en el que la gente decide qué quiere ser. ¿Sí? No, es que yo en realidad no soy esto, yo soy lo otro. No, es que yo en realidad no soy esto, me percibo más como esto. Es el objetivo, la gente está despertando en querer buscar quién es realmente, pero las respuestas, debido al sistema institucional que tenemos, cualquiera que sea, son las respuestas más básicas, las respuestas de este plano. Entonces, si no soy hombre, soy mujer; si no soy perro, soy hombre; si no soy esto, soy lo otro; si no soy un ser humano, soy un robot; si no soy un ser inmaterial, entonces soy un material; si no soy, o sea, todo lo que podemos ver. Pero la Torah quiere que nosotros despertemos a la conciencia de lo que nunca hemos visto. Si la gente está decidiendo y está tomando decisiones respecto a lo que pueden ver. Si yo no me percibo a sí mismo como un ser humano, pues me voy a percibir como
un perro, porque yo veo un perro. Tengo un perro aquí hace 30 años y eso es lo que quiero ser. En realidad, ese era el objetivo, ¿no? La Torah lo que quiere es que despertemos a lo que nunca hemos visto. Nunca hemos visto. Por eso Dios no puede ser Jesús, por eso Jesús no puede ser Dios, por eso Jesús no puede ser, por eso Dios no puede ser el mismo Mesías. Porque el Mesías es la parte humana que se despierta para poder ver a Hashem, ¿sí? A lo que nunca se ha visto. El objetivo, y cuando Hashem crea al ser humano, fíjense bien en el Bereshit, el ser humano antes de que peca nunca vio a Dios. Lo primero que vio fue a la mujer, ¿sí? Carne de mi carne, los animales, todo, contempló. Pero el objetivo real de esa creación era que pudiera convivir Hashem con el ser humano, que pudieran convivir, ¿sí? Después de que el hombre peca, y esto es muy interesante, es que el hombre se comunica y convive con Dios. Antes no había comunión, no había convivencia con Dios. Solo cuando el hombre peca es cuando Dios le dice, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Cierto? Y entonces le dice, tuve miedo, y ahí se pone sincero el hombre con Dios y toda la cosa, y así, y hay comunicación, pero antes no hubo comunicación. Entonces aparentemente el rompimiento del hombre de sí mismo era para que pudiera comunicarse con Dios, porque había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Si es hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una luz tan fuerte que no puede ver lo que realmente tiene que ver. Entonces, para que pueda ver, tiene que romperse y poder, después de eso, entender lo que él tiene que llegar a hacer para poder hacer lo que tiene que hacer. No sé si se entiende. El único que no necesita de eso para saber quién es Hashem, porque él no necesita saber quién es. Él es, por eso dice, Ekie, yo soy el que seré, o soy el que soy, el que fui. Ekie, ¿sí? Ser. Entiendo quién soy. Él no entiende ni siquiera porque él simplemente es. No puede ser algo físico, no puede ser un ser humano más desarrollado. El ser humano tiene que llegar a ese lugar. Y bueno, siendo ya pues un poco ya de 1 hora y 12 minutos, pues entonces yo creo que es suficiente de los análisis, y agradecer una vez más al Chombo por su permiso, a su equipo de trabajo por el permiso que me dio de analizar su podcast. Espero que si lo revisó, lo está viendo, si en algún momento tiene por interno, incluso yo no estoy buscando que me mande un mensaje público y diciendo vayan y visiten este canal, no, pero sí me gustaría una retroalimentación, que pudo pensar, digamos resultados le da este análisis que yo hago, que fue con mucho respeto. En algún momento si hay algo que dije de manera ofensiva, alguna cosa, de verdad pido disculpas, perdón. Muchas gracias a las personas que vieron o están viendo este video y que están conectadas en este canal, y nos veremos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Nathan Rocha y muchas gracias por su atención.